experiencia, licenciado y doctor en psicología clínica, maestro en resolución pacífica de conflictos y mediación, especialista en desarrollo humano, comunicación para la paz, métodos alternos de justicia, negociación, terapia asistida con música y teatro y terapia psicosomática. El maestro nos va a presentar hoy la conferencia Las configuraciones de las violencias y la posibilidad de paz. Los invitamos a todos a que tengan apagados sus micrófonos para que todos podamos disfrutar de esta interesante conferencia. Adelante, maestro, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por la presentación. Gracias por la oportunidad. Bien, quiero como plantear una tesis y tratar de a lo largo de una hora presentarla, mi teoría, mi propuesta y la tesis que les quiero plantear es que conviene ver a la violencia como una cosa que ocurre en el espacio-tiempo en un momento dado, un acto que se da en un momento dado y no algo que define a nadie. Entonces, como desde una posición existencial que es desde donde yo trabajo en la terapia, me gustaría compartir un planteamiento desde la fenomenología existencial de cómo mirar la violencia y cómo juntarla con el planteamiento de Johann Galtung de las violencias invisibles que están debajo de la expresión visible y explícita de violencia, ¿no? Entonces voy a ponerme entre simple y chistoso diciendo que voy a hacer un análisis existencial de una cachetada. Entonces esto es un poquito de lo que quisiera hablar hoy, y ya después de que yo hago mi planteamiento, pues ustedes podrán interactuar con preguntas a través del chat y me ayudarán a estar, las que se me vayan, pues aquí me guían, por favor. Muchas gracias por estar, me da gusto que haya mucha gente. Voy a compartir un poquito mi pantalla. En un momento van a ver probablemente otra cosa y luego van a ver mi pantalla, pero ya, creo que sí está. Le puse a mi plática de hoy las configuraciones de las violencias, entendiendo que las violencias, para no decir que hay una sola violencia, hay varias formas de expresión de la violencia y las posibilidades de paz. Yo últimamente había estado dando varias clases y varias presentaciones en algunos eventos y congresos diciendo que la cultura de paz es una cultura imposible. Y que desde ahí es como una utopía, quizás como una meta, quizás como un anhelo, quizás como algo que está allá adelante, pero que no es realista para el mundo en el que estamos. Hace falta una transformación del mundo en el que estamos para que eso sea realista. Y es una transformación que requiere de la participación de cada ser humano, y desde ahí es que yo digo que es imposible, ¿no? No se puede vivir como decía Simone de Beauvoir, no se puede ser libre si hay una persona que no sea libre, y lo mismo, no podemos estar en paz si hay una persona que está en guerra, si una persona que está expresando o necesitando expresar la violencia, ¿no? Entonces, más que un asunto de volver al mundo una cultura de paz, es donde hay posibilidades de paz y qué posibilidades de paz existen y para qué, ¿no? Porque también es como, no quisiera que nada más pensáramos que la paz es mejor que la violencia porque sí, ¿no? Voy a tratar también de compartir unas ideas al respecto. Entonces, primero presento la violencia como una configuración. Quise ponerle también como una constelación. Cualquiera de las dos creo que funciona, y más adelante voy a explicar un poquito a qué me refiero con configuración, con constelación. Pero sí quiero compartir mi definición con la que yo opero para hablar de violencia, que es: la violencia es un momento en que la atención experimentada por un individuo o grupo es más importante que la integridad de otros y lo otro. Ese es un momento, y aquí lo que quiero resaltar es el momento, ¿no? La violencia es algo que ocurre en el tiempo, ¿okay? No es algo
que está como si fuera un personaje más, ¿no? Es un momento en una relación en el que es más importante que la atención que sufre alguien que la integridad de alguien más, ¿no? O algo de alguien más. Es una expresión de la atención que genera un conflicto en el que se usa energía en forma de acción para desaparecer, lastimar o quitar posibilidades y voluntad de quienes el que ejercita la acción considera compiten por el bienestar. Quizás esta la enredé de más, pero básicamente es decir, un conflicto, lo voy a expresar nada más así, es una percepción en un momento dado de que el bienestar está en competencia. Es decir, yo tengo la impresión de que si tú estás bien, yo voy a estar mal, o tengo la impresión de que si yo estoy bien, tú vas a estar mal. Yo voy a estar mal, o tengo la impresión de que si yo... Alguien prendió su micrófono, pero bueno, entonces tengo esta impresión de que hay competencia, ¿no? El bienestar está en competencia. Y ese momento donde yo experimento esa sensación de bienestar en competencia, provoca tensión. Y a veces esa tensión se resuelve con violencia, que es una expresión de fuerza, es una acción en el tiempo que busca desaparecer la competencia, ¿no? Y vuelve más importante mi tensión que la integridad de la otra parte. Así, la violencia no es una forma de ser, sino una forma de actuar en un momento dado, ¿no? Yo no creo que sea útil hablar de personas violentas o personas no violentas, porque esa clasificación genera problemas, porque podemos decir que hay personas que colocaríamos en el rango de los no violentos y en un momento dado, en un momento en que la tensión supere no sé, su conciencia o su intento de ser pacífico, pues van a expresar un acto de violencia que no tendríamos que juzgar como negativo, sino es solamente hay un momento en que la tensión supera. Entonces, cualquier persona en un momento dado, cuando la configuración es adecuada, cuando la constelación se acomoda, podemos actuar violentamente y sin que nos defina. Y por otro lado, las personas que calificaríamos como personas violentas, que podríamos pensar que son personas que recurren a pasar por encima de la integridad del otro con más facilidad, no quiere decir tampoco que no tengan relaciones pacíficas o que no puedan tener relaciones pacíficas o que no puedan resolver sus conflictos de otra forma, ¿no? Nadie es todo el tiempo violento y nadie todo el tiempo es no violento. Es un momento en el tiempo, es una acción en el tiempo. Entonces, eso es para mí algo que me gustaría proponer. Y luego vamos a hacer el estudio de la cachetada. Entonces, vamos a ver la cachetada. Ustedes se pueden contar una historia, ¿no? Ustedes ven, ahí hay una mujer que le está dando una cachetada a un hombre, probablemente es Luisa Lane y Clark Kent, no estoy seguro. No sé exactamente qué textos le hayan puesto este meme en el internet muchísimas veces. Pero podría ser también ahí cuando Batman le da una cachetada a Robin, ¿no? Entonces hay una cachetada. ¿Esa cachetada es violencia? Ajá, sí, porque es una expresión que utiliza energía y que intenta lastimar, ¿sí? Entonces sí, es un acto de violencia y además es un acto de violencia visible, ¿no? Entonces, Johann Galtung propone la idea de que las violencias visibles se pueden prohibir, se pueden castigar, se pueden erradicar a través de la fuerza, pero que a través de la fuerza no se puede transformar la parte de abajo del iceberg, que es culturas y estructuras que alimentan esa cachetada, ¿no? Entonces, vamos a hablar de la cultura. Voy a ser muy breve en decir a lo largo de los últimos 6.000 años, probablemente, hasta lo que la mayoría de los autores señalan, algún grupo, no,
alguna persona dentro de los grupos empezó a comprender el valor de saber qué hacer sin consultarle al otro, ¿no? Entonces vamos a imaginar una escena prehistórica donde hay un grupo de horizontalidad jerárquica, donde todos son igualmente valiosos, donde no hay diferencias por edad o por género o por nada, ¿no? Y están ahí sentados platicando sobre lo que es importante en ese momento para la tribu, y uno empieza a decir, pues que le preocupa que hay escasez de nueces, por ejemplo, ¿no? Y otra persona empieza a decir que lo que le preocupa es que están pasando muy poco tiempo observando a las mariposas. Y otra persona lo que dice ahí es, estamos haciendo mucho en hablar de mariposas y de nueces, y la verdad es que pues no estamos apareándonos, y eso es lo que realmente me interesaría saber en este momento. Y como nadie tenía que tener la razón, y como nadie podía determinar realmente cuál era el tema más importante, pues todo el mundo podía pasarse la piedra y decir realmente lo que le estaba resultando relevante. Y eso en general no era problemático y estaba bien, excepto cuando ocurría algo extremadamente peligroso o traumático. Entonces, si hubiera una explosión de un volcán y se llama a que todo mundo pida la piedra para hablar, y unos opinan que el volcán no es tan grave, y otros opinan que el volcán es fake news, y otros opinan que se puede sobrevivir al fuego porque tenemos poderes mágicos, y otros opinan que hay que ver mariposas, otros opinan que hay que buscar nueces, y otros opinan que hay que aparearse. Si dejamos la discusión libremente, es probable que el volcán los destruya, ¿no? Entonces, empezaron a surgir personas que hablaban con la naturaleza, ¿no? Los chamanes, los líderes, y estos tomaban decisiones en esos momentos muy específicos, ¿no? Entonces, los grupos que tenían un líder que tomaba decisiones por todos en momentos críticos se volvieron más eficientes. Y eso empezó a establecer una relación jerárquica, ¿no? Entonces, la cultura que tenemos para ser exitosa, y ser exitosa me refiero a que no se ha extinguido, para que sea exitosa, inventó una cultura a base de jerarquías. ¿Sí? Las jerarquías tienen sus problemas, porque quien las ejerce se enamora bastante de su poder de ejercer, ¿no? Y a veces, casi siempre, utiliza su jerarquía para defender su jerarquía y no los intereses del grupo. Y esa ha sido la enfermedad de los líderes, ¿no? Que así como pueden organizar un ejército para defenderse de los invasores extranjeros, pueden formar una policía para proteger al jerarca de las insatisfacciones de su grupo, ¿no? Y oprimir al grupo. Entonces, ese es el problema con la jerarquía, pero en esa nacimos y en esta crecimos. Y yo quiero decir, no es que nos afecte, no es que estemos afectados por una cultura de guerra, es que de ahí nacimos. O sea, estamos hechas, todas y todos, de cultura de guerra. No es tanto una afectación, es de ahí emergemos. Nuestra manera de pensar, nuestra manera de imaginar la vida, nuestra manera de relacionarnos, surge de la cultura desde la cual emergemos. Entonces, incluso cuando alguien piensa de manera muy pacífica, pues se le va a ocurrir en algún momento que la mejor manera de lograr la paz es imponiéndola, jerárquicamente, ¿no? Porque de ahí venimos, ¿no? Entonces, esa es una de las grandes paradojas que encuentra la cultura de paz, ¿no? Que nos desespera que no estemos ya en ese mundo donde no haga falta la violencia, y entonces queremos establecer jerarquías de imposición y obligar a las personas a comportarse pacíficamente, y eso es establecer jerarquías violentas, ¿no? Eso es generar una cultura como la que hemos tenido siempre. Entonces yo ahí termino diciendo que
emergemos, nacimos de una cultura de guerra. Esa cultura de guerra contribuye a la cachetada, ¿no? Yo no sé qué estaba pasando entre esas dos personas, pero en algún momento la mujer que da la cachetada dice, yo tengo la razón y tú te calles, ¿no? Y eso de yo tengo la razón y tú te callas, pues viene de una cultura donde alguien tiene la razón y otro se calla. ¿Sí? Si no viniéramos de esa cultura, pues a lo mejor no pensaríamos en eso, ¿no? Y luego tenemos las estructuras, que es la otra cosa que dice Galton que está debajo de la cachetada, ¿no? Y las estructuras, digamos, son todas estas organizaciones que se fueron formando para conservar la cultura, no son necesariamente transformadoras de la cultura, sino son como las que hacen funcionar la cultura, ¿no? Entonces, de esa cultura emergen formas de pensar en la familia, por ejemplo, ¿no? Entonces, la familia se estructura como se estructura un ejército o una nación en guerra. Establecemos mandos, ¿no? Como a los que les gusta los cuentos de la criada. Si no, busquen en Google y vean esa serie, muy recomendable. Donde el jefe de la familia se le llamaba, se dice el coronel o el general, no me acuerdo cómo le dicen, ¿no? Entonces, el jefe de la familia es un general, la madre de familia está como segunda al mando, y los hijos están hasta el fondo de la jerarquía, y a lo largo de la historia de la humanidad, la mayoría del tiempo, sin derechos, ¿no? Ni los niños, ni la mujer, ¿no? No se consideraban personas. Cuando en los Estados Unidos se hace la Carta de Derechos, se dice todas las personas nacemos iguales, hay que entender que los niños, las niñas, las mujeres y las otras razas no eran personas. Entonces, nacemos iguales todos los hombres blancos. Ese es el planteamiento de eso, ¿no? Poco a poco, la historia le ha ido dando lugar de persona a todo el mundo, ¿no? Y la Declaratoria de los Derechos Humanos nos da el nivel de persona a todas y a todos. Pero de todas maneras, la familia se comporta como sabe comportarse. Hay familias intentando comportarse distintas, pero siempre serán consideradas excepcionales, alternativas, ¿no? Porque todavía hay una cultura dominante que determina que la familia normal tiene cierta estructura y ciertas jerarquías. La educación, ¿no? La educación, al menos la educación pública, como se empezó a generar en Europa después de la Revolución Francesa, era un intento de mantener a las personas suficientemente educadas, pero también suficientemente oprimidas, ¿no? Era una manera de sostener la estructura jerárquica, ¿no? Nos ponemos de pie cuando entra el maestro, nos ponemos de pie cuando entra el supervisor, entra el director, nos sentamos, nos callamos, cruzamos los brazos. Ya no ocurre en lo general, pero bueno, es desde ahí. Y cuando alguien quiere educar a alguien, lo va a hacer pensando jerárquicamente, ¿no? Yo tengo una información que es verdadera y tú necesitas tenerla y te la voy a dar, ¿no? Entonces, muchas veces hay también esa paradoja en el tema de la educación para la paz, ¿no? Es como, ¿cómo educamos para la paz? Hay que tener mucho cuidado de no ser impositivos, porque si no estamos replicando estructuras y cultura, ¿no? Está también el gobierno, está la economía, están los nacionalismos y las religiones. Todo eso participa en las estructuras, ¿no? Todas estas estructuras vienen de la cultura y alimentan la cultura. ¿Y cómo alimentan la cachetada? ¿No? Pues yo creo que podemos imaginar muchas historias, ¿no? Esa mujer está cansada de que se le trate como jerárquicamente inferior, por ejemplo. La estructura de la familia hace que haya una tensión que no se soporta y se produce la cachetada, ¿no? El gobierno no garantiza los derechos de esa persona para que lo pueda resolver por medios pacíficos.
están presionados económicamente. La religión participa provocando ciertas diferencias, tensiones, incomodidades y lo que sea. Entonces, las estructuras participan ahí, en esa cachetada. Esa cachetada no nació de la nada, nació de una cultura con ciertas estructuras que provocan ciertas desigualdades, ¿no? Y no solo desigualdades, provocan insatisfacciones y sufrimientos. Porque la desigualdad no es el único tema, pues, ¿no? Es el sufrimiento que genera la manera que tenemos de organizarnos. Hasta aquí tenemos un poquito el planteamiento de Galtung sobre cómo se constituye la cachetada. El problema que tenemos aquí es que la transformación cultural o la transformación estructural que haría falta para que esta cachetada se prevenga, sin nada, en lugar de nada más castigarla, o juzgarla, o criticarla, es muy complicada, es prácticamente imposible. Eso es a lo que me refiero con la cultura de paz, parece imposible, porque probablemente la mayoría de las personas en el mundo están a favor de las estructuras actuales. La mayoría de las personas del mundo se sienten seguras en una organización jerárquica, ¿no? La mayoría de las personas actuales tratan de encontrarle sentido a las cosas como están, ¿no? Más que de transformarlas, ¿no? Entonces, no creo que vayamos a tener un lugar en paz, ¿no? No parece tan accesible para nuestro periodo de vida. Ojalá se transforme un poco la cultura y las estructuras. Pero bueno, aquí es donde yo quiero dar un paso a hacer una propuesta existencial o fenomenológica existencial. Vamos a seguir con el estudio de la cachetada, ¿no? Y vamos a volver a poner la pirámide, ¿no? Y en la pirámide vamos a volver a plantear la idea de que lo que hay visible es una cachetada, ¿sí? Y lo que hay de fondo es una interacción entre un cuerpo, ahora, no quiero descalificar lo otro, ¿no? En un cuerpo que vive y emerge en esta cultura y en estas estructuras, ¿sí? Un cuerpo que vive en esta cultura y en estas estructuras. Unos vínculos sociales que emergen de esta cultura y de estas estructuras. Una mente o una forma de pensar o de ver el mundo que emerge de estas estructuras. Y una búsqueda espiritual o de sentido, o de significado, de propósito, que emerge, o ética, que emerge de estas estructuras y de esta cultura. Entonces, abajo de la cachetada hay un montón de cosas pasando en ella, en esta mujer güera, ¿no? Okay. ¿Qué puede estar pasando en su cuerpo? ¿No? Bueno, no sé, no me sé la historia real de la cachetada, pero voy a contar una historia, ¿no? Voy a suponer que esa mujer no tenía un cuerpo relajado, ¿no? Voy a suponer que esa mujer tenía un cuerpo tenso y probablemente cansado, ¿sí? ¿Y por qué estaría tenso y cansado? Pues porque tiene que hacerse cargo de su trabajo, quizás de algún hijo, de una situación así. Quizás también en su familia se espera que ella sea la que limpie la casa, porque las estructuras, ya saben, ¿no? Las jerarquías, y las formas y las tradiciones. Porque vio un anuncio de iPhone y quiere comprarse el nuevo y no le alcanza, y entonces, pues ya pidió un aumento de sueldo y se lo presentaron enfrente como zanahoria, ¿no? Le dijeron, sí, sí, claro, échale ganas, sí, sí, vas a ver que sí. Entonces, y esta mujer probablemente se está autoexigiendo
también, ¿no? Que debe de ser feliz porque la cultura dice que hay que ser felices, hay que ser exitoso, hay que ganar dinero. Entonces, ese cuerpo yo supongo que está estresado, cansado. Probablemente ha sufrido trauma y abuso también, ¿no? Y esas experiencias de trauma y abuso probablemente han contribuido a que su sistema nervioso central esté hiperestimulado. Entonces, estamos hablando de un cuerpo específico en ese momento de la cachetada. Ahora, vamos a seguir contando el cuento. ¿Qué pasará en el tema de sus relaciones o sus vínculos? ¿No? Decía Medard Bosch, ¿no? El ser humano o el Dasein, como utilizando términos de Heidegger, el ser humano es ese ser que puede tener una relación con su cuerpo, con los otros, consigo mismo y con lo abstracto. Entonces, por eso pongo estos 4 mundos, utilizando este planteamiento de la fenomenología existencial, ¿no? Entonces, ok, tenemos al Dasein, tiene una relación con su cuerpo, en este caso un cuerpo cansado, estresado, abrumado, traumatizado y sobreexigido, que ha dormido poco y que ha comido mal porque no quiere subir de peso. Se me olvidaba también que eso era importante, y además ha estado haciendo gimnasio y quizás va a yoga, pero en lugar de encontrar su centro en el yoga, encuentra que no alcanza a hacer todas las posturas bien y se exige más, ¿no? Entonces, así puede ser que esté el cuerpo de esa mujer. ¿Por qué pienso que así puede estar el cuerpo de esa mujer? Porque creo que así está el cuerpo de muchos de mis pacientes, ¿no? Y por eso supongo que, y de mis amigas, y de personas que conozco, y de hombres que conozco, y mi cuerpo, ¿no? Así está también, abrumado. ¿Cómo están sus vínculos? ¿No? Probablemente, yo me imagino que esa mujer no piensa, este hombre al que estoy cacheteando me escucha y me comprende, ¿no? Porque si no, ¿para qué la cachetada, no? Entonces, me imagino que en su experiencia, esta mujer se siente a veces sola, a veces incomprendida, a veces poco apoyada, a veces juzgada por no poder alcanzar su máximo desempeño, ¿no? Cuando se queja de algo, sus amigas le dicen que está vibrando muy bajo, ¿no? Que se anime, que suba la vibración. Cuando se queja con su marido, el marido le dice, pero tienes todo, yo no sé de qué te quejas. Cuando se queja de los hijos, le dicen que es una desnaturalizada. Cuando, no sé, ¿no? Por un lado, hay muchas presiones. El jefe que le pasa la zanahoria enfrente, pero no le da el aumento de sueldo, la tiene presionada, quizás harta, ¿no? No quiere decir que haya además algunos amigos que sí la apoyen y que sí la cuiden y que sí la quieren y que sí haya redes de contención. No quiere decir que no exista, pero debemos pensar que estos vínculos con los que está viviendo esta mujer, emergen de estas estructuras, ¿sí? O sea, el tema economía, el tema control, el tema orden, el tema éxito, está detrás de cómo se relacionan. Y desde una cultura que entiende la guerra como una forma de vivir, la lucha como una forma de vivir, el ir en contra, el ir hacia, el ir por como una forma de vivir. Entonces también sus compañeras de trabajo compiten por ella, por supuesto, ¿no? Algunas han hablado mal de ella porque trabaja mucho y entonces quiere llamar la atención, ¿no? O la han acusado de por ser güera le dan puestos que no se merece, o algo así, ¿no? Entonces sus vínculos seguramente no están relajados, están tensos. Entonces tenemos un cuerpo cansado y vínculos sociales tensos. ¿Qué más? Específicamente con el sujeto de la cachetada, seguramente quedó de pasar por ella a las 8 y llegó a las 10, y cuando ella le preguntó, ¿por qué llegaste tarde?, le dijo que te importa, ¿no? O sea, de alguna manera no creo que la cachetada haya nacido
ay, hola, mi amor, te amo tanto, toma, ¿no? O sea, hay, hay algo ahí en ese vínculo que no estaba funcionando bien. Ahí hubo una promesa no cumplida, una traición, una exigencia de más, un insulto, hubo algo en ese vínculo, ¿no? Que estuvo mal. Ahora, igual y hubiera habido algo en ese vínculo que estuvo mal, pero acababa de pasar todo el día con puras personas que la quieren y la acompañan y no hubiera habido cachetada, ¿no? O hubiera estado en ese vínculo y todo hubiera estado mal y el cuerpo hubiera estado relajado y en paz y no hubiera habido esa cachetada. Entonces, aquí esto es lo que me refiero cuando se va configurando la cachetada, ¿no? Son mundos que coinciden, que se entrelazan. Uh-huh. La mente, ¿no? Yo creo que esa mujer, para dar esa cachetada, dice algo así como yo me merezco algo, ¿no? O sea, no me imagino a nadie dándole una cachetada a alguien si no piensa de alguna manera que se merece algo. Me merezco otro tipo de trato, me merezco otro tipo de manera de ser, de relación, ¿no? Yo no me merezco que me hablen de esa forma. Hay un tema de merecimiento. Y el tema de merecimiento viene de las estructuras económicas de la cultura de guerra, ¿no? Por eso yo no estoy tan a favor de decir que los terapeutas le estén diciendo a sus pacientes porque se los dicen. Es que tú te mereces otro tipo de relación. Eh, no va así. Tú tienes derecho a otro tipo de relación porque tienes derecho a una vida sin violencia, porque lo determinaron en las Naciones Unidas. ¿Sí? No te lo tienes que merecer, ¿no? Y merecer implica duda. ¿Me lo mereceré? ¿Sí? ¿Habré trabajado suficiente? ¿Me veré suficientemente bien? ¿Habré sometido suficientemente mi cuerpo a los estándares exigentes de la cultura y del otro? ¿O todavía no me lo merezco? Entonces, seguramente en la mente de esa mujer hay un asunto con el merecer, ¿sí? Con la autoestima, con la dignidad, con su búsqueda de hacerse oír. También ha habido una serie de historias de opresión que se cuenta y dice, ya no más, ¿no? Ya estoy cansado de esto y no se vale. ¿Sí? Muchas de estas formas de pensar suenan bien, suenan parte de la cultura de paz, ¿no? Sí, de hecho la cultura de paz debe de incluir la expresión de la insatisfacción siempre, ¿sí? Nada más que ahora está la expresión de la insatisfacción, está pensando la insatisfacción, se está explicando las cosas como una terrible injusticia cometida en contra de su persona, en un entorno donde es exigida, donde el jefe no le da lo que le promete, donde el marido llega 2 horas tarde, donde el hijo no hizo la tarea, donde ella debe de hacerse cargo de todo eso, donde el cuerpo está cansado y estresado. Uh-huh. Y luego entramos a la dimensión, podríamos llamarla espiritual o ética o de propósito, ¿no? La búsqueda, ¿no? Y también viene de una cultura de guerra y viene de estructuras jerárquicas, ¿no? Mm, como, cómo debe de ser mi vida espiritual, ¿no? Cómo debe de ser mi propósito, cómo debe de ser una mujer, cómo debe de ser una madre, cómo debe de ser una esposa. Entonces aquí a veces la espiritualidad se convierte en superego, ¿no? En esta figura que decía Freud del discurso de la idealidad, ¿no? El discurso de cómo ser ideal de acuerdo a valores morales que se han ido imponiendo a lo largo de la historia y que no son realmente valores morales actualizados, ¿no? Entonces, seguramente esta mujer tiene la impresión de que debe de defenderse a sí misma y a todas las mujeres y debe de poder estar por encima
de las injusticias y debe de ser feliz y debe, en fin, ¿no? La cultura le demanda una ética opresora, desgastante, agotadora. Vamos a mezclarlo todo, ¿no? Entonces, debo de ser perfecta, ¿qué impacto tiene en el cuerpo? ¿Sí? No siento mi cuerpo perfecto, entro en conflicto con mi cómo debo de ser. ¿Sí? Y cómo debo de ser va a entrar en conflicto también con cómo me relaciono. ¿Sí? Y cómo me relaciono va a afectar qué pienso de mí. Entonces, estos cuatro mundos están en constante interacción y a veces se acoplan de manera perfecta para provocar una cachetada. ¿Sí? Ahora, analizo la cachetada, que no es lo mismo que analizar un feminicidio, por ejemplo, ¿no? Un feminicidio no quiere decir que no venga de lo mismo, viene de la misma cultura de guerra, viene de las mismas estructuras jerárquicas. Cuando se determina el feminicidio, si se planea, vamos a suponer que se planea y se ejecuta después, no es espontáneo como la cachetada, es algo planeado. Es en el momento en el que se planea, hay una manera de estar en el cuerpo, hay una manera de estar en lo social, hay una manera de estar en la mente y hay una manera de estar en la cultura y en la ética, ¿no? Hay también una configuración de situaciones. Hay también una serie de historias. Hay también una serie de eventos en ese momento. Y si se lleva a cabo, no se planea y luego se lleva a cabo, si se lleva a cabo en la pasión o en la frialdad de la planeación, eh, eh, es, necesita también de que estas estructuras, estas culturas y estos modos de vivir, de pensar, estén constantemente retroalimentándose en el tengo derecho de no ser, de pasar por encima de la vida de alguien más solamente porque sí, no sé cómo se construyó esa historia en ese momento, ¿no? Esa persona específica no la tengo tan preparada como la cachetada. Pero pero hay también una interacción de situaciones. Otra cosa que es importante mirar, creo yo, es cuando yo resuelvo esta tensión que se está dando en mis mundos internos entre la cultura y las estructuras a través de una cachetada, cuando yo resuelvo de esa forma, ya aprendí una manera de lidiar con la tensión. Y que esa forma se vuelve más accesible para la próxima vez. O sea, cuando yo ya hice un acto de violencia, ese acto de violencia ya forma parte de mis recursos. Entonces, sí, es probable que escale. Vamos a ver la post-cachetada, que aquí es el asunto, ¿no? Pues yo puedo comprender la cachetada porque se construyó en un eclipse, en una constelación de mundos, en un universo de cultural y en un universo estructural. Así está, ¿no? Pero doy mi cachetada. ¿Cómo queda el cuerpo después de la cachetada? ¿No? Dice Marshall Rosenberg que una de las cosas que hace que la violencia sea repetida es que la primera experiencia de ejercer violencia es placer, ¿no? O sea, el cuerpo sí se retroalimenta placenteramente. Es como, oh, madre, qué rico le zumbé, ¿no? Se libera las endorfinas, se relaja, se equilibra el universo, ¿no? Es como, ¿no? Pon tú que no me gusta dar cachetadas, pero sí me gusta ver la película del Joker, porque yo no mataría a un comentarista que justifica la violencia,
pero qué rico imaginar que un loco lo haga por mí, ¿no? Puta, sí, el Joker mató al presentador, qué placer, ¿no? O como Denzel Washington cuando va y mata a todos los secuestradores, ¡oh, qué alivio!, ¿no? Qué rico, ¿no? La violencia es placentera. El problema que podríamos suponer, al que yo he invitado a reflexionar a las personas que están en una consulta conmigo y que han cacheteado a su hijo, ¿no? Por ejemplo, o a su esposa, o han hecho algo así, es ese placer después del placer, ¿cómo se queda el cuerpo? ¿Más relajado? ¿Se queda establemente más relajado? ¿Más sano? ¿O se acumula más tensión? ¿No? Y es probable que se acumule más tensión precisamente porque le pones tensión al vínculo social. O sea, el entorno social se pone más tenso y la respuesta biológica a eso será más tensión en el cuerpo. Entonces, por un lado hay una liberación de placer, pero por otro lado encontramos que en el largo plazo el cuerpo está más tenso después de la violencia, más asustado quizás, más preocupado por la revancha, ¿no? Quizás también esté el cuerpo en un diálogo con la mente diciendo, ¿quién soy? Yo no era este tipo de persona, ahora sí soy este tipo de persona. Ya soy de los violentos, ya no soy de los buenos, que somos más. Este, perdón, es un chistecín que se me sale. ¿Cómo se sienten las relaciones después? ¿No? Probablemente aquí Clark Kent, o el sujeto que recibió la cachetada, va a estar a partir de la cachetada más sometido, probablemente, sí, puede ser, sí, a veces los hijos de una cachetada se someten más, ¿no? A veces, o más rebelde, ¿eh? Depende un poco también del tipo de estructura de su historia, de su cuerpo, de su vitalidad, de su energía, ¿no? Entonces, a lo mejor después de la cachetada, Clark Kent va a estar más sometido o más rebelde, pero más sometido tampoco es lo que la güera quería. A lo mejor ella quería que la escucharan y que la comprendieran. Pero si él se somete y él dice, oh, sí, sí, lo que tú digas, mi amor, tampoco me estás comprendiendo. Tampoco me estás escuchando, nada más te estás sometiendo. Eso afecta también tu manera de estar en la relación. O más rebelde, este sujeto va a decir, ay, ya me hice una cachetada, ahora vas a ver lo que soy capaz de hacer, ¿no? Te voy a demostrar cómo no me someto. Y seguramente más tensión en el vínculo, ¿no? El vínculo se va a volver más tenso, más incómodo. ¿Cómo se queda la relación con nosotros mismos? ¿No? Probablemente con culpa, probablemente con vergüenza, quizás también un poco de orgullo, ¿no? Me impuse, ¿no? Sí, tuve el poder, tuve la capacidad, ¿no? ¿Cómo afecta el propósito? Vamos a suponer que esa relación entre esta güera y este sujeto tenía la intención de establecer una cooperación amorosa, erótico-afectiva, ¿no? Para eso se juntaron. Esa cachetada casi hace imposible lo erótico-afectivo, por lo menos por un tiempo. Tiene que haber una restauración, ¿sí? Pero donde hay este tipo de tensión, a menos que sea consensuado y las cachetadas sean partes de lo erótico que te gusta, bueno, en general hace que nos apretemos eróticamente, sexualmente y emocionalmente. Pues a veces la violencia que busca como propósito mejorar un vínculo lo empeora, ¿no? Nuestra
acción también contribuye, o puede ser que no, pero contribuye a la cultura. O sea, estamos retroalimentando, estamos justificando la cultura de guerra. Cada acto de violencia es una afiliación a la cultura de guerra, ¿no? También, si el vínculo se vuelve demasiado violento entre ellos, entonces el Estado vendrá a regularlos, ¿no? Va a venir un policía y luego un juez a decirles cómo se tienen que llevar. Entonces la violencia fortalece las estructuras. Entonces tiene sus consecuencias. Yo sí comprendo la cachetada, de verdad la comprendo, no la juzgo moralmente, pero sí me gustaría que después preguntáramos si sirvió, si hizo su misión o no, ¿no? De ahí que yo me haya afiliado más a la cultura de paz como una idea de hay cosas que la violencia no resuelve. Y para esas cosas están los métodos pacíficos, ¿no? ¿Hay cosas que la violencia resuelve? Sí, probablemente sí. Vamos a suponer que este vato es bastante más peligroso y que esa cachetada en realidad es un balazo, ¿no? Y a lo mejor un balazo le salva la vida a ella y a la familia de alguien que es muy peligroso. Entonces, yo no voy a decir que toda la violencia está mal, ¿no? Cuando los grupos de cultura de paz dicen que la violencia está mal, o lo intuyen, o lo ponen en el subtexto, están afectando las manifestaciones de los insatisfechos, ¿no? O sea, si nos ponemos a decir, "Ay, qué mal que el 8 de marzo las mujeres hayan roto ventanas o hayan pintado paredes, porque eso es violencia", ¿no? Cuando criticamos la violencia en sí, cuando descalificamos la violencia, estamos señalando, estamos atacando la expresión de la injusticia, ¿no? Entonces, no se trata de decir qué mal la cachetada. La paz no es la ausencia de cachetadas, ¿no? La paz no es la ausencia de manifestaciones. La paz no es la ausencia de vidrios rotos. La paz no es la ausencia de gritos. La paz sería una transformación de nuestras culturas y nuestras estructuras para que éstas miren por los cuerpos, los vínculos, la diversidad y el medio ambiente, ¿no? Esa sería la transformación cultural pacífica, ¿no? Una cultura que no vea tanto quién gana, quién pierde, quién lucha, quién somete y quién se impone, quién manda y quién no manda, más bien que mire cómo necesitamos estar para que los cuerpos estén vitales y sanos y relajados y felices y gozosos y orgásmicos, ¿no? ¿Cómo tenemos que estar para que nuestros vínculos estén fluidos, alegres, adecuadamente limitados, respetuosos, que permitan cooperación, ¿no? Que defienda la diversidad, que defienda al individuo y su propia unicidad para expresarse, su singularidad para expresarse, ¿sí? Y un medio ambiente que permita que esos cuerpos y esas relaciones se den, ¿no? Se incluye también el cómo hacemos ciudades, el cómo hacemos parques, el cómo hacemos nuestros fraccionamientos, ¿no? Cuando haces un fraccionamiento y le pones una barda alrededor para estar en privada, ¿no? Y entonces hay un dicho que dice, si tú limpias tu banqueta, si cada quien limpiara su banqueta, entonces la ciudad estaría limpia. Ya no sería cierto, porque las banquetas están hacia adentro del fraccionamiento y a veces dan las paredes de afuera, dan hacia la calle y ya no son la banqueta suya, ¿no? Entonces, estamos interrumpiendo
el cuidado de la ciudad, y estamos generando espacios muy, muy grandes donde no hay quien vea qué está pasando, ¿no? Entonces, si hay una pared muy larga, esa calle es peligrosa. No estamos pensando nuestras ciudades en el beneficio de los cuerpos, en el beneficio de los vínculos, en la posibilidad de que nuestros niños jueguen y se diviertan y sean felices, ¿no? Y que podamos desarrollarnos y desenvolvernos en libertad, en dignidad, en seguridad, ¿no? Que eso es nuestro derecho, ¿no? Entonces, esa es la cultura que haría falta. No castigar cachetadas nada más. Somos muy buenos castigando cachetadas, somos muy buenos criticando las pintas y los vidrios rotos. Somos muy, muy buenos castigando al niño que se cansa y que se aburre en clase. Pero no estamos viendo si la cultura es amigable con su cuerpo, con sus vínculos, con su singularidad, ¿no? La paz no es ausencia de cachetadas, es una transformación de la cultura y es un individuo. La educación, en todo caso, la educación para la paz, es una educación que le permite al individuo escuchar su cuerpo, sus vínculos, que reflexione y que participe, ¿no? Entonces, yo no, por ejemplo, las posturas más socialistas dicen lo individual no es relevante en la transformación social, pero sí es, ¿no? O sea, no puede haber democracia sin individuos participativos. Defender la democracia no es defender el voto. Defender la democracia es que los individuos sean capaces de participar. Y para eso tienen que estar educados, tienen que ser reflexivos, tienen que estar informados, hay mucho cultural que tiene que transformarse para que haya democracia, ¿no? Bueno, ahora, yo estoy educado por la vida, me tocó que yo podía ir a la escuela, que yo podía hacer maestrías, doctorados, participo, ¿no? Y doy clase, y en mis clases los alumnos pueden reflexionar, y pueden no estar de acuerdo, y pueden opinar, pero pueden no estar de acuerdo solamente si no están de acuerdo porque tienen un argumento. Lo que no pueden es no estar de acuerdo porque tu mamá les dijo que estaba mal, o porque así ha sido siempre, o porque Diosito dijo, o por lo que sea, ¿no? No sé, si tienen que saber distinguir una opinión personal de una reflexión teórica, ¿no? Tienen que poder distinguir entre lo que es una verdad en la física y una verdad en la opinión. Tienen que poder distinguir muchas cosas y para eso tienen que tener buen manejo de la lógica, de la ética, de la filosofía, ¿no? Entonces, la transformación de nuestra cultura requiere muchas cosas, ¿no? En los grupos donde se trabaja es importante cuidar cómo se vinculan. Los grupos de estudiantes, por ejemplo, en primaria y en secundaria o en kinder, no se regulan solos. Ya no puedes decir, los niños van a regularse para que todo funcione bien. No, va a pasar como en El Señor de las Moscas, donde se van a empezar a hacer pandillas y van a pelearse unos con otros. Eso es lo que pasa, ¿no? Hay que tener una participación en la educación para cómo socializar. Los adultos tienen que enseñar a socializar a los niños, a los jóvenes y a los adolescentes. Hay que enseñarles a tener una vida sexual. Eso no lo van a aprender solos, no lo van a aprender bien, ¿no? Una revisada a la pornografía contemporánea para entender cómo aprenden los jóvenes el sexo está aburridísimo, tremendamente aburrido. Es las mismas cosas repetidas una y otra vez. No hay comunicación, no hay vínculo, no hay nada, ¿no? Y si la educación no incluye aprender a socializar entre sexos, entre géneros, entre identidades, entre preferencias, está muy limitada. Entonces hay que participar para que el individuo pueda escuchar su cuerpo, cuidar sus vínculos, reflexionar y participar, necesita ayuda. No podemos nada más andar regañando a la gente porque no reflexiona o porque se relaciona mal.
hay una negligencia anterior, ¿no? Entonces sí, se requiere de más participación de los padres, de los maestros. Y yo sé que algunos maestros dirán, pero es que ¿cómo podemos encargarnos de todo? No, no te puedes encargar de todo, pero es parte de lo que nos corresponde, ¿no? Ayudar a, si queremos un mundo con más recursos para la paz, pues, ¿qué tipo de personas necesitaríamos en ese mundo? ¿No? Crear posibilidades de paz sería para mí, ¿no? Que eso es lo que yo propongo, lo que yo digo es, crear posibilidades de paz es crear espacios y tiempos que yo les llamo así, espacios y tiempos mejores que la cultura. Entonces, yo digo que mi consultorio como terapeuta tiene que ser mejor que el mundo. Si mi consultorio no es mejor que el mundo, no ayuda, ¿no? Entonces, aquí tiene que haber algo distinto que imposición jerárquica. En mi consultorio tiene que haber algo distinto que sometimiento a las estructuras, o imposición de estructuras, o regaño, u opresión, o desigualdad. Aquí tiene que haber un espacio donde las voces valgan igual. La voz del terapeuta sea escuchada y considerada, pero no como más que la voz del paciente, ¿no? Tiene que haber un diálogo, una conversación, cierta reflexión que se va construyendo a través de horizontalización de las relaciones. Entonces, no soy como el psicólogo, no creo que haga falta tener psicólogos como los que salen en la tele que parecen de la Gestapo, que están haciendo preguntas y preguntas para que digas la verdad, ¿no? A ver, di la verdad, di que en el fondo sí tienes un trauma y que te escondes para chupar. Ándale, habla. No, eso no es mejor que el mundo. Eso lo ves en todos lados, eso te lo dicen tus amigos, eso te lo dicen tus papás, ¿no? Eso te lo dice tu pareja, ¿no? El salón de clases, en mi pensar, tendría que ser mejor que el mundo, ¿no? Tiene que haber espacios en la familia que sean mejores que el mundo. Entonces, a veces cuando yo trabajo con familias les digo, ok, pongan una zona de su casa, una zona donde no se puede maltratar al otro. En esa zona no se puede. No se puede ni regañar, ni criticar al otro, ni golpear, nada, no se puede hacer nada violento. Entonces, cuando ustedes quieran paz, van y se ponen en esa zona, ¿no? Y si están en esa zona, que se sientan a salvo, ¿no? Y esa zona que sea mejor que la casa, ¿sí? Si va a haber una conversación ahí, es una conversación entre pares, una conversación respetuosa. No siempre lo consiguen, ¿verdad? Pero pues ahí está la propuesta, ¿no? Vamos a intentar hacer espacios y tiempos mejores que el mundo, ¿no? Que los espacios de relación entre médico y paciente sean mejores que el mundo, no como el mundo, o peores que el mundo, porque hay una violencia médica tremenda, ¿no? Entonces, que los talleres de desarrollo humano sean mejores que el mundo, no sean también lugares de sometimiento, de crítica, de insulto, crear espacios, que haya círculos para conversar, que haya círculos para restaurar, que haya círculos, pero que sean mejores que lo que da la cultura. Entonces, esos espacios probablemente no van a transformar la cultura, pero van a dar una alternativa. Podemos recurrir ahí, quizás como para desplegar nuestra libertad de expresión, nuestra libertad de pensamiento, nuestra libertad de ser, ¿no? O de espacios donde podamos existir. Entonces, esa es mi invitación. Pregúntense ustedes cómo puedo crear espacios para que el cuerpo esté más relajado, los vínculos sean seguros, la mente sea reflexiva y creativa y la búsqueda espiritual sea libre. Y con eso termino y les dejo los micrófonos a los organizadores. Muchísimas gracias, maestro. Muy interesante todo lo que nos ha platicado. Les estaríamos invitando a hacer sus preguntas a través del chat para tener un mayor control del tiempo, sobre todo.
Mientras tanto, pues, me voy a permitir leer algunos que ya han hecho algunos comentarios acá y otras preguntas también y comentarios que ya se han ido respondiendo conforme el maestro Carlos ha ido avanzando en su plática. Por aquí a lo mejor a manera de resumen, María de Jesús Dueñas preguntaba muy al principio si existe el estudio de la cachetada, que es casi lo que hemos estado viendo en toda la... Sí, existe este estudio de la cachetada, no sé si hay otro. Hoy sí hay uno. Ok. Tenemos otro comentario aquí de Nuri, integrante de la red de docentes de La Paz, de la UAC. Ella dice que al respecto del comentario que hiciste sobre el feminicidio, dice que no siempre el feminicidio es planeado, probablemente pensado, pero puede ser apasionado y espontáneo. ¿Qué opinas de Sí, eso? las dos cosas, sí. Pues, yo digo, que algo sea planeado no implica que no haya una constelación de situaciones en el momento de la planeación y de la ejecución. Y que además, cuando es pasional, es súbito, es un momento donde el cuerpo aterrado y traumatizado, las exigencias de control social que se le imponen al macho, la mente de fui humillado y fui traicionado y fui engañado y la búsqueda de sostener su supremacía coinciden en ese momento y nublan el futuro. Se te olvida que después vas a tener que vivir en un mundo peor que el que tenías antes. Claro. Leti por acá nos pregunta, ¿consideras que la violencia se aprende o se hereda genéricamente? Yo digo que la violencia es esto, es un momento en el que se ejerce una acción donde se configuran ciertas situaciones. Estas situaciones se dan en una cultura heredada, ¿no? O sea, la cultura sí la venimos heredando, las condiciones para que haya violencia sí se heredan, las formas de ejercer sí se aprenden, o sea, a mí si me hubiera ocurrido la cachetada, si no hubiera visto la cachetada, ¿sí? Entonces sí hay como mucho aprendizaje, mucha herencia, y mucha herencia cultural, y además el cuerpo que responde con activación agresiva, también eso es una parte de nuestra biología, ¿no? No quiere decir que siempre lo actuemos así, porque hay personas que están muy socializadas, estamos muy socializadas, y sentimos el impulso agresivo y lo que decimos es, a ver, no estoy de acuerdo. Pero cuando nos rebasa lo físico, lo social, lo emocional, lo cultural, pues actuamos con violencia. Entonces hay un elemento de aprendizaje. Por otro lado, los mamíferos y específicamente los primates, no solemos ser pacíficos con otros primates, ¿no? Hay un intento de nuestra cultura que yo aprecio mucho, una búsqueda de nuestra cultura de decir todas y todos los seres humanos son nuestra manada, todos y todas. Se me hace un ideal hermoso y algo que estaremos intentando lograr en el futuro, pero de momento sí desconfiamos de los que se ven distintos. Y eso sí creo que está en nuestro genoma, ¿no? Gracias, Carlos. Aquí hay un planteamiento de Pedro Valderas que voy a tratar como de resumir. Yo creo, dice Pedro, yo creo que se puede reaccionar por parte de una persona inconforme de forma distinta a la violencia. Desafortunadamente, si no eres violento, no te hacen caso. Pero muchas veces las personas que sufren de violencia se quedan calladas por el miedo a que los maten o que les vaya peor. Entonces, ¿cómo se puede crear una cultura de paz en estos casos? Sí, sí se puede actuar de otras formas a veces. A ver, si yo tengo la educación, los recursos, los medios, si yo tengo el apoyo, sí, a ver, la configuración de situaciones tiene que ser de cierta forma para poder no ser violento y la configuración de las situaciones tiene que ser de cierta forma para ser violento, ¿no? Sí, hay la posibilidad de aprender a no cachetear. Hay la posibilidad que implica una transformación de nuestra manera de pensar, crear mejores relaciones sociales entre nuestros compañeros de vida, escuchar a nuestro cuerpo y buscar tenerlo considerado, y si no en paz, al menos considerado, sí. Muchas personas
la otra parte del planteamiento es como hay muchas personas que sufren violencia, que viven en condiciones de crónicamente ser objetos de violencia y no lo denuncian, y esto es parte también de la configuración. O sea, si no lo denuncian, es porque hay algo en el cuerpo, algo en lo social, algo en lo mental, algo en lo espiritual que no lo permiten. Y además hay estructuras que lo hacen difícil, ¿no? O sea, yo creo que es muy importante no victimizar a las víctimas con el que no denuncian, ¿no? O no generalizar que es muy buena la cultura de la denuncia. Ok, haría mucha falta que hubiera más denuncias siempre y cuando hubiera instituciones que protegieran al denunciante y a las víctimas. Si las instituciones no protegen al denunciante y a las víctimas, pues no puede haber cultura de la denuncia, ¿no? Entonces, no todo el mundo puede hablar, no todo el mundo se puede expresar, no todo el mundo va a ser escuchado, y a veces esas personas, en una de esas, se le acomoda la constelación y actúan con mucha violencia porque ya no pueden más. Y a lo mejor se van a meter en más problemas, a lo mejor sí. Yo quisiera una sociedad un poco más compasiva, que dijera, las personas que actúan desesperadamente con violencia no son iguales que las estructuras que crónicamente imponen ese sufrimiento, ¿no? Muchísimas gracias. Acá tenemos de Arturo Ebert, creo que la justicia comienza por superar la venganza. La paz creo que tiene que ver con reconocer el enojo. ¿Qué opinas de eso? Sí, hay que intentar superar la venganza porque la violencia tiene consecuencias en los cuerpos, porque tiene consecuencias en las relaciones, porque afecta nuestra relación con nosotros mismos. Entonces, resolver con una cachetada no es lo ideal, lo entiendo perfecto, pero a veces es lo único que hay, ¿no? Entonces, sí creo que hay que superar la venganza. Y me dices la segunda parte porque se me olvidó. Algo de las emociones. La paz creo que tiene que ver con reconocer el enojo. Sí, bueno, no sé si la paz tenga que ver con reconocer el enojo, pero tener una conciencia de nuestra experiencia corporal y de nuestra conciencia emocional nos da recursos para que la constelación de situaciones que provocan la violencia no se dé, ¿no? O sea, una persona que sabe cuando está enojada y que lo puede mirar y lo puede observar, probablemente no necesite actuarlo desbordadamente. En cambio, una persona que es tomada por su enojo, pues probablemente va a actuar sin reflexión. Desde tu postura, ¿cómo podríamos nosotros empezar de manera personal a reconocer esta cuestión del cuerpo? Detecto que es como el punto de partida. Aquí hemos hecho bastantes presentaciones, mucho con el apoyo de la maestra Tere, que por aquí está, al respecto de cómo ser conscientes de nuestro cuerpo, de cada parte de nuestras emociones, de cuando estás emitiendo una emoción y qué efecto tiene. ¿Cómo podríamos empezar ahora sí que hacernos consciente y a tomar acción sobre ese trabajo que no se puede, o sea, es el punto de partida para poder incidir en la creación de una transformación social para poder encaminar a una cultura de paz, ¿no? Sí, creo que ayuda a tener ayuda, ¿no? O sea, la terapia ayuda a sentir el cuerpo, ¿no? A sentir el cuerpo mejor. Pero bueno, si no, si no es el caso, la meditación, ¿no? Podemos sentarnos a meditar, pero no para no sentir. Meditar no es no sentir, es meditar en conciencia de cómo está mi cuerpo, ¿no? Sentarme y mirar cómo se sienten mis pies, cómo se sienten mis piernas, y hacer una práctica de darme cuenta de cómo está cada parte de mi cuerpo, ayuda a esto, ¿no? Cómo se sienten mis emociones, con esta intención de decir, recibo todo lo que siento. Ahora hay que tener cierta sensibilidad con respecto al trauma. Un cuerpo que no se siente a sí mismo es porque sentirse sería catastrófico, ¿sí? Entonces hay que darle paciencia a ciertas personas, no se les puede imponer
no es tan saludable, siente tu enojo y siente tu rabia. No. Hay algunas personas que necesitan entrar suavecito, muy suavecito, ¿no? Hay prácticas como de respiración muy suave, o terapias donde no se habla del trauma y no le pides a la persona que sienta su cuerpo, excepto cuando sonríe, ¿no? Por ejemplo, de repente la persona sonríe y me dice, entonces el terapeuta le puede decir, ¿cómo se siente tu cuerpo en este momento, no? Que la entrada al cuerpo sea más a través del placer que del dolor, nos va educando. Pero tienes razón, el cuerpo creo que es el camino de entrada, es recuperar la propiedad del cuerpo, recuperar la gestión del cuerpo, la escucha del cuerpo, es muy liberador del sufrimiento y es un buen camino hacia la paz, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Otra pregunta de Tere Ruiz. ¿Cuál sería la diferencia más relevante entre los términos que empleaste durante la exposición, configuración y constelación? ¿O los podemos comprender como sinónimos? Sí, Gracias. fíjate, estoy apenas empezando a utilizar estas dos palabras y no sabía cuál era la que más me checa, pero visualmente me sirve constelación porque es como un acomodo de planetas, ¿no? Un acomodo de mundos. Uno de mis motivos para dudar a usarlo es porque la palabra está muy utilizada en técnicas de terapia, ¿no? Entonces, por eso quizás no quería que diera la impresión de que yo iba a hablar de constelaciones, ¿no? Entonces, quizá configuración es igual, es un acomodo. También está en la Gestalt o configuración es lo mismo, o es una manera de traducirlo, pero se me hace como más amigable, ¿no? Es como se me presenta una situación como una totalidad, como un fenómeno completo. Como quieran, o sea, yo la verdad estoy apenas utilizando estos términos y si ustedes quieren usar uno o el otro, yo creo que sirve para definir lo que dije, ¿no? Y yo también empato más con constelación porque es muy visual y si algo se mueve todo, con esta parte Ajá. también de constelaciones familiares que Ujú. también sucede, ¿no? Pues muchas felicitaciones para ti, Cristina, wow, de verdad, muy interesante y no pudo explicarse de mejor manera. Doctor, ¿nos puede recomendar algún protocolo para atención y mediación en casos de bullying en bachillerato? No de bote pronto, la verdad, no. Si me preguntan directamente a lo mejor en el Instagram, de Carlos Ávila SLP, en el Messenger, se los busco. Perfecto. Bueno, pues gracias por compartir una conferencia con ejemplos precisos. Mil gracias, muy formativa y reflexiva esta conferencia. Pues muchas felicitaciones para ti y muchísimas gracias por habernos explicado tan bien esta parte de la interrelación que hay entre el triángulo de Galtung. Ya lo hemos visto en varias conferencias, pero a mí en lo personal me aterriza bastante la manera en cómo nos lo platicaste y cómo lo manifestamos nosotros desde nuestras conductas, ¿no? Muchísimas gracias. Y pues bueno, vamos a dejarle hasta aquí. Los datos de contacto del maestro están aquí en esta diapositiva al final, para que lo puedan seguir y tener algún contacto con él. Mientras tanto, pues por parte de la coordinación te vamos a entregar una constancia de manera para reconocerte, para agradecerte, para toda esta información que nos has compartido y toda esta sabiduría. Muchísimas gracias. Me voy a permitir leértela. La Universidad Autónoma de Querétaro y la Dirección de Atención a la Comunidad Universitaria, a través de la Coordinación de Gestión Educativa para una Cultura de Paz, otorgan la presente constancia al maestro Carlos Ávila Pisuto por haber impartido la conferencia Las configuraciones de las violencias y la posibilidad de paz el día de hoy, 10 de marzo del 2023. Y te invitaría a hacer un comentario de cierre, por favor. Gracias. Pues solamente invitarles a que si me pueden seguir en el Facebook para que sepan de programas y proyectos que tengo de entrenamiento de facilitadores en procesos de paz, que pueden ser a distancia y que son de bajo costo, como es a lo que más me dedico, es como esto de que les dije de crear espacios, tiempos de paz,
espacios, tiempos de paz. ¿Cómo puedo ser un facilitador de esos espacios, tiempos de paz? Entonces, una buena manera de acercarse a la información es en el Facebook de Carlos Ávila Pisuto, que es una página personal, ahí estoy poniendo la información, o ahí me pueden preguntar, y con eso es realmente lo que les quisiera invitar y agradecerles, pues, tanta pregunta y sus caritas, ¿no? Estuve viendo sus caras de me interesa, de esta, y qué bueno, porque he dado algunas pláticas en lugares donde no les dejan prender la cámara y me siento como un loco hablando con la pantalla vacía. Entonces, gracias por prestarme sus caritas. Pues muchísimas gracias, Carlos. Sí, por favor, recomendamos muchísimo la formación con Carlos. Tiene 20 años de experiencia haciendo esta labor y pues nunca vamos a ser suficientes los interesados en los temas de paz. Entonces, adelante. También los invitamos a que nos sigan en nuestro Facebook, Cultura de Paz WAP, para que se enteren de la siguiente conferencia. A lo largo de la semana que viene vamos a estar sacando el banner correspondiente y para que no se pierdan ninguna de las avisos de las actividades que realizamos desde esta coordinación en favor de la paz. Pues nada, muchísimas gracias a todos y todas y todos los que se encuentren aquí acompañándonos. Les deseamos un feliz fin de semana y pues vamos juntos a construir una cultura de paz. Nos vemos la siguiente semana. Hasta pronto. Gracias.